¿cómo estás? Bienvenido a otro programa más de la Escuela Sabática. Le decimos chao a nuestros anteriores invitados y hoy te traemos nuevos invitados. Ya los vas a ver dentro de muy poquito. En esta ocasión tenemos las plagas, 10 plagas, no 7, no 9, como a veces en alguna dinámica alguien menciona, ¿son 7? No, son 10 plagas y vamos a ver un poquito de este enfrentamiento entre el Dios, nuestro Dios, y el Dios terrenal, el Dios de los egipcios. Te invito a que te puedas quedar, hay muchas secciones que están interesantes, la parte de la introducción, la parte de desarrollo, la parte de los posteos, y también te invito a que puedas suscribirte a este canal que se llama M24.14. Bienvenido, esto es tu Escuela Sabática de Jóvenes. Y lo más lindo es que lo podemos compartir con nuestros amigos. Ahora sí, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola. Ahí, arranca o no arranca. Eso lo decimos en Argentina. Bueno, gracias Claudia por sumarte, gracias Duda por sumarte, y nos gustaría que se puedan presentar. Primero las damas y después vamos con el caballero. Claro que sí, bueno, mi nombre es Liz Ronquillo. Por ahora estoy estudiando mi segunda carrera, que es psicología, y estoy acá en el CADE, bueno, para sumar hoy en la Escuela Sabática. Gracias por la invitación, chicos, estoy muy contenta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samuel Andrade, soy un residente del CADE y un alumno más, y me siento muy contento y agradecido de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, qué bueno. ¿Algo que quieran mencionar? ¿Se las extrañaron en el programa? Ay, sí, pero fue súper bueno tener Pastor Chamorro y Flor ahí. Fue súper chévere mirarlos hablando y aprendemos mucho también. Pero ya extrañaba. Así es, creo que un poquito la experiencia detrás de cámaras, amigas, muy buena. Pero estamos felices de estar aquí. Muchas gracias Claudia, muchas gracias Duda. Bueno, ahora sí, comencemos, pero siempre tenemos nuestro momento de echar nuestras redes, que es el momento de oración. En el momento de oración que se llama echar nuestras redes, siempre tenemos la costumbre de orar antes de comenzar porque me parece bastante importante, y sé que hay un pedido en especial en esta ocasión, pero quería preguntar si hay otro. Si no, pasamos con ese. Ok, vamos con el pedido de oración. Muy bien. ¿Me prestas? Bueno, realmente tengo muchos pedidos de oración, pero uno de ellos y muy importante es justamente porque estoy en los finales de este semestre y con exámenes y tantas cosas he estado un poquito estresada, entonces quisiera que puedan orar por eso, también por la salud de mi esposo. También le contaba a Duda que ayer Josuecito friendo una arepa se quemó la mano, entonces bueno, que puedan orar por todos ellos, y adicional por mi papito y por mi mamita, que están con un poquito de problemas de salud, pero pónganlos en sus oraciones porque, bueno, yo soy muy creyente de la oración, mucho, siempre. Entonces sé que a través de esta oración Dios va a contestarla y va a suplir esas necesidades. Amén. Hablando de la oración, algo breve para comentar. Justamente el culto que tuvimos en la mañana con esta pareja de personas que son misioneros en todo el mundo, hablaban mucho de la oración. Y ellos tienen un grupo donde se juntan generalmente a las 5 de la mañana para hacer pedidos de oración. Son 100 personas en ese grupo, pero generalmente las que se conectan siempre son entre 15 y 20, ¿no? Así que bueno, es una invitación para los que están del otro lado, son nosotros mismos, que si alguna vez tenemos algún pedido de oración verdaderamente importante o justo una situación que no sabemos qué hacer, ahí están los diferentes grupos, ¿no? de oración. O incluso aquí en los comentarios podrían dejar sus pedidos de oración y en el próximo tal vez se leen, tal vez podríamos orar también por ellos. Sí, ¿no? Estás invitado a dejar tu pedido de oración. Y hay muchas herramientas, también comentar que lo puedes hacer en la aplicación Sé de mí. Bueno, ahora sí, vamos a orar. ¿Alguien quiere hacer la oración para comenzar? ¿Yo puedo orar? Sí. Bueno, oremos, ¿ya? Amoroso y cariñoso Padre, gracias te queremos dar por este maravilloso día, Señor. Creo que a lo largo de nuestros días tenemos muchas situaciones y hoy he expuesto las mías, Señor. Tú las has escuchado, Señor, y quiero rogarte que puedas permitirme, Señor, poder salir bien en mis parciales, en mis exámenes, Señor, que tú puedas darme la sabiduría necesaria y que aquellos nervios, aquellas cosas que me hacen tal vez dudar, Señor, se puedan ir. También quiero poner en tus manos poderosas, Señor, la salud de mi familia.
en especial de mi esposo, de Josuecito, de mi hijo, Señor, y también de mi papá y de mi mamá, Señor. Sé que hay muchos más familiares que también están pasando por situaciones complicadas de salud, así que también los ponemos en tus manos de amor, Señor. Y tal vez aquellos pedidos que no se han expresado en este momento, Señor, de cada uno de mis amigos, puedas escucharlos en el fondo de su corazón y también suplir sus necesidades. Señor, que este momento de reflexión, de tu palabra, Señor, pueda ser un refrigerio para aquellas personas que lo están mirando. Quédate con nosotros y sé nuestro primer invitado en este lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Liz. Ahora sí, vamos a comenzar con la parte fundamental, ¿sí? Que es el texto bíblico, que esta vez nos tocó Éxodo 7 al 10, que eran todas las plagas, pero enfatizaba más en el 7 del 1 al 5. Claudia, tu momento, comentanos un poquito más, algo interesante tal vez. Así es, queridos amigos. El texto de la semana o de este estudio se encuentra en Éxodo 7, 1 al 5. Estos versículos son muy interesantes, hay muchos puntos que tomar, que analizar. Sin embargo, para hacer un poco de resumen, en estos 5 versículos Dios le habla a Moisés, ¿no? Les da una orden para que se presenten al faraón, ¿no? Sin embargo, Dios les manda sí a hablar con ellos, sabiendo que el faraón no los iba a escuchar, ¿no? Aún así, eso tiene un propósito que los versículos nos explica, que Dios iba a mostrar su poder, iba a mostrar sus señales, ¿no? Y maravillas. Ahora, aparte del hallazgo y algo que me llamó mucho la atención es el versículo número 1, en el cual Dios le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y eso me llamó mucho la atención. Dios al Faraón, ¿cómo así, no? Sin embargo, buscando otras versiones de la Biblia, vemos que Dios no le dice a Moisés que va a ser como Dios, ¿no? Sino va a ser un representante. Le iba a delegar esta tarea, ¿no? De esta autoridad, más que nada, frente al Faraón, ¿no? También tomando en cuenta que Moisés, pues, era inseguro, tenía este miedo por detrás, ¿no? Pero no lo iba a mandar solo, estaba con su hermano Aarón. Y Aarón también le delega esta responsabilidad de ser como el profeta, ¿no? Entonces, aquí vemos una parte también para pensar, ¿no? Que Dios, cuando nos manda a hacer una misión, conoce nuestras debilidades, nuestras inseguridades, sin embargo no nos manda solo, ¿no? Siempre tiene un apoyo ahí para nosotros. Continuando un poquito los versículos, y parte que me viene un poco la duda, y creo que varios ya hemos visto algunos temas acerca del versículo 3, donde habla que Dios dice, ¿no? Que yo endureceré el corazón del faraón, ¿no? Decía que tenés la respuesta. Tienen que buscar sermones, ¿verdad? Pero bueno, es un poco también interesante. Sin embargo, Dios sabía que el faraón iba a endurecer su corazón, pero ¿por qué siguió o por qué quiso que ellos siguieran anunciando señales, ¿no? Como sabemos, sí, ¿no? Esas señales iban a ser para liberar, ¿no? Era necesario para liberar al pueblo de Israel. Pero algo curioso que también nos dice estos versículos era para que los egipcios conocieran quién era Dios, ¿no? Entonces es algo que me lleva a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos sigue hablando a nosotros, ¿no? No solo para cambiar nosotros, sino que puede ser que nuestro proceso, nuestra vida, sea el medio por el cual otras personas también puedan conocerlo. Entonces la liberación o estas señales no solamente eran para el pueblo de Israel, sino también era para los egipcios. Y como sabemos, dentro de esa multitud que salió de Egipto, salieron también egipcios, ¿no? Entonces Dios también, por medio de estas señales, maravillas, Dios también iba a convertir muchos corazones. Y el mensaje final, ¿no? A veces Dios, en nuestro proceso, en la misión que tenemos, en nuestro propósito, permite que surjan inconvenientes, dificultades, que las cosas se pongan difíciles en primer lugar, ¿no? Y a veces nosotros creemos o pensamos, ¿no? Pero ¿por qué Dios me manda a hacer eso si sabe que no va a pasar eso? ¿No? Empezamos a dudar igual que Moisés. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté obrando en esa situación, ¿no?
como escuchaba por ahí una frase, ¿no? Cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando Dios ya va a mostrarse, ¿no? Va a ser el milagro. Entonces, queridos amigos, al igual que Dios permitió que el faraón se entercara, endureciera su corazón, de igual manera nosotros podemos convertir esa situación difícil en una oportunidad para que Dios se pueda glorificar y muchos se puedan convertir también. Sí. Claro, una cita que escuché esos días también, creo hasta incluso en la lección de la última semana, que dice que cuando la mujer está para tener su hijo es cuando siente la mayor dolor, ¿no? Entonces, a veces, cuando Dios está ahí haciendo con que nazca algo nuevo en ti, vas a sentir dolor. Pero es como una señal que tiene vida veniendo, más vida veniendo. Algo nuevo. Eso. Siempre me gusta la parte del texto bíblico porque es como que es un desafío también, ¿no? Porque a veces nos tocan 3 versículos, 5, a veces 2, y es como desgranar, ¿no? Sacarle el mayor jugo posible a estos versículos y la verdad estuvo muy lindo. Hay partes que mencionaste que me gustaron mucho, sobre todo la parte de como el voto de confianza, ¿no? Esta analogía. Bueno, Moisés, ahora vos vas a ser como Dios y Aarón vas a ser como el profeta, ¿no? Es como, tranquilo, te estoy mandando yo, ¿no? Yo confío en vos, ¿no? Así que bueno, gracias Claudia. Ahora vamos a seguir comentando más sobre este repaso de lección. Pasemos a nuestro próximo título, que si no me equivoco es Serpientes Vivas. Sí. ¿Qué pasó con las serpientes? No entiendo. Bueno, este es un punto de la lección que es muy interesante, muy llamativo y simbólico a la vez, porque, o sea, en esta parte de la lección nosotros vemos que Aarón se dirige y va hacia el faraón y Dios le había dado una primera señal que él podía hacer y era el tirar su vara y que ésta se convirtiera en una serpiente. Y al ver Faraón eso, pidió a sus magos que ellos fueran y hicieran lo mismo, y ellos lo lograron. Pero lo que pasó ahí fue muy significativo, ya que la vara que Aarón tiró comenzó a devorar a las varas de los magos. Como en las películas. Claro, así, Tal cual. muy interesante, sí. Y entonces esto es muy simbólico, ya que el faraón, al ver esto, como que surgió una duda en su ser, ya que él decía, si mis magos, o sea, lograron replicar lo que supuestamente hizo este Dios de Aarón y Moisés, entonces ¿cómo sé si están ellos en lo correcto, si son mis magos? Pero ahí se nos revela el poder de Dios, ya que la serpiente de Aarón devoró a estas, mostrándonos que tal vez el enemigo pueda tratar de igualar o intentar replicar este poder, pero Dios siempre va a triunfar, va a vencer, ya que Él va a demostrar que es superior a todos estos magos y hechiceros que se pueden presentar. Es un poco me surge la palabra supremacía, ¿no? Dios de los hebreos versus Dios de Egipto, y bueno, ambos, como decías, ambos pueden hacer lo mismo, pero nuestro Dios, porque es nuestro Dios, está sobre los dioses de Egipto, ¿no? Gracias, Samuel. ¿Algo más que quieran acotar, sumar, algo que les pareció interesante? Yo en esta semana, cuando leía esta parte de la lección, lo primero que surgía en mi mente era la parte de la película, ¿no? Esta película que hace DreamWorks, que es cuando, bueno, tiran la barra, se comen, así que muy interesante, y recordar, como decía el pastor Chamorro, recordar toda esta historia de Moisés. Y antes de pasar al próximo título, no quería olvidarme de esta pequeña frase esta pequeña parte interesante, que es que las plagas más o menos estaban organizadas, como que estaban organizadas en secciones, tenían como un objetivo, un protocolo, si podemos decirle, pero creo que eso lo vamos a ver más adelante. Pasemos a nuestro próximo título, que se titula, ahí ustedes me ayudan, Comienza el enfrentamiento. Eso. Así eso ya me llama la atención cómo empieza, ¿no? Estaba hablando con los chicos antes de empezarnos, que a mí me encanta cómo Dios hace todo de manera intencional. Entonces, la primera plaga
que ellos ponen en Egipto es que cambia el río Nilo en sangre. Y a partir del río que tenía poder, entonces en primer lugar Dios quita el poder de Egipto, porque creo que para mostrar a ellos también que ustedes necesitan solo de mí. Y eso es que cuando pone su pueblo en regreso al desierto, siempre es para mostrar que solo necesitas de mí, tú no necesitas este poder que viene de un río, por ejemplo, esta es mi creación. Entonces esa es la primera plaga y empieza el confronto, no el enfrentamiento. Y esa es una cosa que yo saqué de este punto, que uno, Dios es todo el poder que necesitamos. Dos, que me llama atención que aquí en la lección trata, ¿no? Que los magos reconocieron que la tercera plaga, creo, Sí. tenía la acción de Dios. Aquí ellos no lograron replicar eso. Y ahí cuando ellos, eso que Claudia dice, no era solo para que, era también para mostrar a Dios a los otros que estaban ahí. Y eso me llama atención. Eso es los dos y el dos. Y otro punto que me llama atención en esa parte también cuando empieza el enfrentamiento es que Dios protege su pueblo. Entonces las plagas ahí están, pero la superioridad de Dios muestra cómo ellos protege ahí en la tierra de Gosén. Eso. Y mismo mostrando su poder, su superioridad, el corazón de Faraón se quedaba más endurecido. Y no porque Dios quería que eso pasase, sino porque cuando nos relacionamos con algo sagrado, ¿no? Tenemos dos opciones. O vamos a nos acercar más o vamos a nos alejar más. Y lamentablemente Faraón se alejó más. Y al final, la última, siempre hacía eso. No, entonces está bien, yo voy a aceptar eso que Dios está pidiendo. Y ahí después ya, cuando Dios quitaba la plaga, regresaba y se quedaba más con su corazón aún más endurecido. Y la última vez que eso pasa, ya dice que nunca más quería tener Moisés ahí en su presencia. Y sí, como Claudia dice, Moisés estaba representando a Dios, estaba de una manera o de otra diciendo que no quiero a Dios en mi presencia. Y eso fue su decisión. Ahí en la traducción creo que tenemos esa como Dios endureció el corazón de Faraón, pero no fue el Faraón eligió eso, ¿no? Hay algo muy interesante con el asunto de las plagas, que era la pregunta introductoria, pero no lo mencionamos, lo vamos a hacer ahora, sobre las plagas. ¿Hay alguna plaga que les haya impresionado más, tal vez? De estas 10, tenemos 10 para elegir. Mientras piensan, yo voy a mencionar la mía. Yo hoy en la mañana estaba leyendo un poco de las plagas. Sinceramente llegué hasta la octava, después ya teníamos que ir al culto al auditorio. Pero de todas estas hay uno que me interesó, porque no sabía cómo funcionaba, que era ese tema del granizo. En ese momento, incluso me pareció chistoso, porque viene Moisés, le hace toda la advertencia de siempre. Faraón le dice, bueno, vayan, pero vayan sin los niños, le dice, ¿no? Vayan sin sus hijos. Y Moisés le dice, no es posible, Dios nos pide a todos y que nos vayan 3 días, y el faraón lo echa, como que le cierra la puerta en la cara. Y automáticamente le cierra la puerta el granizo, ¿no? Y eso fue como, o sea, ahí tenés tu respuesta, faraón, ¿no? Uh-huh. Y el granizo era un poco, o sea, no solo era granizo, sino que era granizo vinculado con fuego. Y esto es lo que no sabía. O sea, eran las dos al mismo tiempo, ¿no? Y me imagino que el pueblo se asustó bastante y se oscurece todo, etcétera, ¿no? Así que bueno, algo para pensar. Vamos a pasar con las otras respuestas. Amigos, ustedes coméntenme si algún milagro les pareció más interesante, tal vez. No se peleen, de uno. Bueno, yo creo que la muerte de los primogénitos fue la que a mí más me impactó. Porque, o sea,
a veces yo creo que, o sea, leyendo todo esto me pongo a pensar y que nosotros somos a veces iguales y Dios nos llama de diferentes maneras, pero esperamos hasta lo más doloroso para recién aceptar su voluntad, recién volvernos a Él. Entonces, por ejemplo, tal vez ustedes no, porque tal vez no son padres, pero yo que soy mamá, o sea, qué dolor perder a un hijo por no aceptar la voluntad de Dios. Hoy en día yo no pondría en tela de duda algo así porque yo perdí un bebé, entonces eso es algo muy doloroso. Entonces, chica, esa es la que a mí más me impacta y veo cómo incluso puedo asemejarlo ahora, ¿no? Hay personas que por no seguir la voluntad de Dios terminan perdiendo un familiar y muchas veces un hijo. Y bueno, esa es la que más me impacta a mí. Sí, es verdad, cómo se asemeja a la realidad, ¿no? ¿Alguna más? Ya, a mí la plaga que más me llegó a impactar es la de la oscuridad, que en la Biblia se menciona en el capítulo 10 de Éxodo, el versículo 21 al 23. O sea, nos dice que el pueblo de Egipto vivió bajo oscuridad 3 días y esta oscuridad era tanta que no se podía ver nada. Y se menciona que ellos ni siquiera se movían, estaban ahí quietos, ni siquiera hablaban el uno con el otro porque no sabían dónde estaban. Pero también se menciona que el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Dios, eran los únicos que en sus casas tenían luz, eran los únicos que podían ver. Y eso es lo que más me gusta, porque en Gosén, o sea, yo me imagino Egipto, bueno, es un círculo y adentro de ese círculo estaba Gosén, ¿no? Y yo digo, ¿por qué los egipcios no quitaban su orgullo y iban a Gosén, ¿no? A pasar esos días? Pero ellos eran tan orgullosos con sus dioses que era aceptar que el Dios de los hebreos era más poderoso que el de ellos, ¿no? Y bueno, gracias Samuel, buena acote. A mí es esa que yo comenté a respecto del río, por mirar, ¿no? Cómo Dios nos quita a veces la cosa que creemos que eso es, tengo esta plata, ese es mi poder, tengo este estudio, ese es mi poder, no, el poder es Dios. Eso, por eso me encanta el río Nilo era vital para la economía de Egipto. Y además de esto, fueron 7 días, o sea, es un montón. ¿De dónde sacaban agua en 7 días, no? Sí, o sí. El olor a sangre, olor a peces muertos. Terrible. Claudia, si querés podés mencionar una o podemos pasar a la siguiente, como vos. Pasemos. Genial. Todas me impactaron. Todos, no, ¿cómo es? Igual que mi compañero. Y bueno. Pasemos a nuestro último título, que si no me equivoco, el título es La bondad de Dios. La bondad de Dios. Liz, te escuchamos. Bueno, yo creo que a lo largo de las plagas Dios siempre estuvo mostrando su misericordia, ¿no? Y bueno, como decía hace un momento, o sea, es que el ser humano tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser tan duro, pero Dios siempre estuvo mostrando ese amor y esa misericordia ante este pueblo, ¿no? Pero ellos de alguna manera no querían. Y mira que me llamó mucho la atención el pedacito, justamente aquí lo tenía, que mencionaba que no era que mandaba la plaga y ya, había un por ejemplo, aquí dice que 24 horas antes había avisado acerca de la 7ª plaga, creo que era. Antes de que cayera, la 7ª plaga, Moisés advirtió a los siervos de Faraón sobre el granizo que se avecinaba para que los que creyeran tuvieran tiempo suficiente de proteger a sus siervos y a su ganado. Antes de que cayera, 24 horas antes, o sea, había tiempo de arrepentirse, había tiempo de creer, había tiempo. Pero yo creo que al igual que ahora, seguimos con el corazón duro, ¿no? Y al igual, bueno, las plagas, pero vemos también más abajo, donde habla justamente ahora en el tiempo de Jesús, que Jesús vino, hizo muchos milagros, hizo milagros de sanar leprosos, de curar enfermos, de volver a la vida, y aún así las personas no creían en él, creían que era un hechicero más, creían que él hacía las cosas
enviado por Satanás, Claro. ¿no? Entonces, o sea, a mí qué triste, ¿no? Qué triste que Él vino y hizo tantos milagros por nosotros, hizo tantas cosas, pero realmente aquellos que Él tanto amó, por quienes Él se entregó, aún así no le recibieron, ¿no? Y hoy en día es igual, ¿no? Vemos muchas personas que aún pasando diferentes situaciones, aún el Señor llamándonos con diferentes cosas, pues el corazón sigue endurecido, el corazón sigue duro, sigue ahí, así de esa manera. Quiero comentarles que bueno, así pasa, ¿no? Pero tengo un pequeño testimonio de justamente mi papá, ¿no? Mi papá, ese es un testimonio fuertísimo porque yo crecí en otra iglesia, en otra denominación, y cuando yo empecé a conocer la iglesia adventista y todo y el sábado y tantas dudas que yo tuve en algún momento, quien se opuso fue mi papá. Llegué a ser, o sea, hasta sacada de mi casa y demás, pero mi papá era esa piedrita, y le prediqué a mi papá muchas veces, le hablé a mi papá muchas veces. Estuve durante 5 años, de alguna manera estuvimos distanciados, disgustados, por más que le hablaba, que quería acercarme a él, que quería mostrarle. Él nunca, siempre se mostró reacio, ¿no? Hasta que llegó una enfermedad, llegó un infarto cerebral, y fue algo que lo dejó en coma mi papá. Y para esto, quien vino a ungir a mi papá fue mi pastor de la iglesia adventista. Entonces ahí vino el milagro, ¿no? Solamente ahí mi familia y mi papá pudieron cambiar, doblegarse, pudieron mostrar o recibir aquello que Dios tanto quería para ellos, que era la verdad, ¿no? Entonces, bueno, un llamado para nuestros amigos y para cada uno de nosotros: no endurezcamos nuestro corazón, no esperemos que vengan tantas situaciones a nuestra vida para recién acercarnos a ese Dios maravilloso, aceptarlo, decidir creer en Él, sino hacerlo ya, porque creo que es la decisión más grande de nuestras vidas. Wow, qué interesante. Y cómo está vinculado, ¿no?, con la lección. Esta es como la reflexión final, ¿no? Nosotros ¿qué actitud tenemos frente a los milagros, ¿no?, ante los grandes milagros? Si reaccionamos como el pueblo de Israel, asombrados, nos arrepentimos, o si reaccionamos como el faraón, ¿no? Seguimos endureciendo el corazón y por más milagro grande, gigante que haya, lo dejamos de lado, no nos interesa, o decimos, bueno, y no pasa nada. Vamos a pasar con nuestro momento de 5 puntos claves. Lo vamos a hacer muy breve esta parte. Dios versus Dios con minúscula, ¿no? Sabemos desde el principio que los hechiceros o magos podían hacer lo mismo que hacía Dios, pero Dios muestra su supremacía, ¿no? Estas serpientes comieron a esas otras 2 serpientes. Plagas organizadas, lo mencionamos muy poquito, pero la lección mencionaba que estaban en grupos de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Siempre había una advertencia, se advertía al pueblo egipcio y a Faraón, y ellos no hacían nada. Incluso con el granizo se les decía, bueno, vayan a dejar sus cosas abajo del techo, y nadie hacía caso, ¿no? Y también lo hacía de mañana Moisés. Después, pueblo protegido, Gosén, ¿sí? Un pequeño lugar, ¿no? Y esto me hace acordar al pequeño remanente que siempre hay, ¿sí? Punto número 4, negociando. En muchos momentos, en muchas plagas, Faraón como que intenta negociar, ¿no? Le dice a Moisés, bueno, vayan, pero dejen sus animales. Bueno, vayan, pero vayan cerquita, no vayan tan lejos de Egipto. Bueno, vayan, pero no vayan con sus hijos, ¿no? Y cuando la voluntad de Dios se tiene que hacer, no hay negociación que exista, ¿no? O sea, es ir o ir, ¿sí? Punto número 5, ver y no creer. Jesús hacía grandes milagros. Lo mencionaba un poco Liz. La vida de Jesús hacía grandes milagros, resucitar muertos, curar enfermos, pero en muchas de esas personas el deseo de transformación, el deseo de creer estaba ausente, no lo querían hacer, ¿sí? ¿Y en qué terminamos? ¿Cuál es esta reflexión final, ¿no? Me imagino que vos que estás del otro lado
conoces historias, ya sea de tus familiares, de tus amigos, viviste cosas, y no sé si le hablo a una persona adventista o a una persona que está alejada de la iglesia, pero déjame decirte que ese mismo Dios de esos milagros es el mismo que puede cambiar tu vida. El tema es que por más que lo haga o por más que hayas escuchado, es cómo reaccionás, ¿no? ¿Cómo reaccionás ante esos milagros? ¿Querés ser transformado? ¿No querés ser transformado? Ya ahí depende de vos. Jesús siempre da la advertencia, pero esta advertencia lo lindo es que viene con oportunidad, ¿no? Oportunidad de la vida eterna. Chicos, vamos a orar. Vamos a orar especialmente por las personas que nos ven del otro lado. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan con una oración? Perfecto, oremos. Padre, muchas gracias por este programa. Te pido que puedas bendecir de la vida de cada uno de los que estamos escuchando, Señor. También te pido porque puedas hacer una transformación en nuestro corazón, que podamos recordar cada milagro, cada señal, Señor, y tener ese deseo de ser transformados. Tal vez del otro lado hay una persona que ya vio estos milagros, ya los conoce y es algo que le aburre o es repetido, Señor, pero nuestro deseo en el corazón, Señor, es que podamos acercarnos más a ti y nuevamente ser transformados, Señor. Que ese fuego que hay en nosotros crezca más y más. Gracias por este programa. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Chicos, muchas gracias. Cada sección estuvo bastante interesante, sus palabras, los testimonios. Creo que incluso podríamos agregar más testimonios. Si alguien tiene alguna vez algún testimonio, lo puede sumar porque fue muy lindo de verdad. Y llegamos a la última parte. Vamos con nuestros posteos. ¿Tenemos alguna frase, algún hashtag? ¿Pensaron en algo? Sí, yo justamente tenía aquí, bueno, tengo dos, ¿no? Uno es hashtag elige creer. Y el otro es Dios es justo y misericordioso. De eso hay que acordarnos. Hashtag elige creer y hashtag Dios es justo y misericordioso. y misericordioso. ¿Para qué red social lo usarías? Para Instagram. Para Instagram. Muy bien, muy bien. Me gusta el Instagram. Muy bien. Ok. ¿Algún otro posteo? ¿Algún otro hashtag? Yo, bueno, mientras piensan nuevamente, sigo con el mío. Yo pondría con una frase, una imagen de Moisés con la vara así y un lindo fondo con plas, y la frase en el medio sería: Egipto vio 10 milagros, ¿tú cuántos viste? Me lo imagino épico, espero que bueno, a ver si se lo pasa al chat GPT, me lo hace. Sí, está muy bien, muy bueno. Sí, mi hashtag la verdad es de Liz también, que estaba compartiendo ahí con nosotros antes de me encantó, que es la señal. Las señales hablan. Eso para mí está muy bueno, porque las señales hablan. Yo creo que se puede usar en cualquier posteo ese. Sí. Hashtag las señales hablan, ¿no? Ajá. Chicos, Bueno, yo tengo una frase un poco larga, pero lo voy a... sería como para Facebook. Para... También, sí. Ahí dice, ¿no? Dios no endurece corazones inocentes, sino corazones que ya han elegido cerrarse a Él. Su justicia nunca actúa sin verdad. Me gustaría que lo puedas repetir, así me queda grabada en la mente. A ver, una vez más. Dios no endurece corazones inocentes, sino corazones que ya han elegido cerrarse a Él. Su justicia nunca actúa sin verdad. Confía en el proceso. Me gusta. No, yo no tengo idea. No tiene. Me quedé sin idea. Bueno, bienvenido, este es el primer programa. Ya tenemos 3 programas más para poder pensar una. Bueno, chicos, muchas gracias por sumarse. Nos despedimos, espero también que se puedan sumar en un próximo programa. Y si no pueden, nos avisan, no hay problema. Muchas gracias, Duda, muchas gracias, Claudia. Samuel, muchas gracias. Liz, muchas gracias también. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao.